Inteligencia lingüística. Neurológicamente hablando, está ubicado en el temporal izquierdo o frontal, para ser mucho más precisos, en el área de Broca o de Wernicke. En la primera área se forman las palabras, en la segunda se comprende el lenguaje, es decir, en estas dos áreas, mediante el ejercicio neuronal de las conexiones, valga la redundancia, de nuestras neuronas, se da el poder formar y comprender aquel lenguaje verbal plasmado en palabras o también en escritos. Las capacidades que se pueden señalar en cuanto a estos dos puntos, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, es que nos permite ordenar ideas y también desde muy pequeños es la capacidad que se desarrolla de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que vamos aprendiendo de nuestros padres o de los individuos que están a nuestro alrededor. Áreas que se pueden desarrollar para la persona que tiene o predomina en sí este tipo de inteligencia, la retórica, la oratoria y la literatura. Para poner ejemplo concreto, podemos poner la presencia o persona del expresidente y fallecido ya Alan García Pérez, el cual tenía la capacidad retórica y la capacidad de la oratoria muy marcadas. Citándolo a él mismo, se creía muchas veces el rey, ¿verdad? En ese sentido de poder expresar mejor que nadie y poder recoger mejor que nadie el sentir popular, el sentir de una masa y expresarlo no solo con su lenguaje verbal, sino también con el lenguaje corporal, que es aquello que también se demarca en esta capacidad lingüística, que si bien no es enfocada por su complejidad dentro de esta inteligencia, pero de alguna u otra manera también la toma. La inteligencia espacial. Si vamos a la inteligencia espacial, neurológicamente hablando, se ubica en las regiones posteriores del hemisferio derecho. Las capacidades, estas personas en las cuales predomina la inteligencia espacial, representan de mejor manera que nadie el mundo exterior internamente, es decir, pueden ejercer sus croquis dentro de su cabeza, pueden también crear mapas, planos, etcétera, etcétera. Se ubican correctamente dentro de un espacio, lo cual les permite interpretar diagramas, controlar su cuerpo dentro de un espacio definido, tener un sentido estricto y crítico de la estética. ¿Qué quiere decir? De la estética no en cualquier dimensión, sino la estética espacial. Estética de objetos, ubicaciones de los mismos, estética de edificaciones, estética artística y en todas y cada una de las dimensiones. Y también tiene una memoria episódica basada en hechos concretos reales asociados a lugares en los que ocurrieron. La inteligencia musical. Neurológicamente hablando, se ubica en el lóbulo temporal derecho. Capacidades. Estas personas en las cuales predomina la inteligencia musical interpretan fácilmente diversos sonidos, ya sea de animales, de instrumentos musicales o de objetos que puede haber a su alrededor. Las notas musicales le es muy fácil diferenciarlas y también el manejo de instrumentos musicales. Desarrolla mucho el tema de las composiciones, el tema de análisis y fragmentación, separación de las diversas músicas o partituras que puedan tener frente a sí. Y también memoriza fácilmente canciones, poemas o afines a ellos. Inteligencia lógico-matemática. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. Esta inteligencia va de mano con la kinestésica,
ya que es manipulativa. Se trabaja mucho con las manos. Capacidades implicadas y habilidades relacionadas. Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Está presente en aquellas personas que tienen capacidad para manejar secuencias de números, para manejar secuencias lógicas. También gente que es muy deductiva, que es muy manipulativa, es decir, que es un tipo de inteligencia en la cual vamos a aprender de una manera muy experimental, ya que se necesita un campo de aprendizaje seguro y debe ser experimental. Por ejemplo, si le decimos a un lógico matemático que no toque la olla porque se va a quemar, lo hará porque necesita saber qué es quemarse. También necesita un lapsus de concentración. El lógico matemático coge toda la información y necesita archivarla, ¿no? Catalogarla. Y para eso se necesita tiempo. Por eso cuando le hacemos una pregunta no nos da la respuesta al instante. Las profesiones que se destacan en este tipo de inteligencia pueden ser científicos, matemáticos, programadores, ingenieros, contadores, entre otros. Inteligencia kinestética. Los kinestéticos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Es la habilidad de manejar el cuerpo, entendiendo que aquí hay un doble matiz. La primera sería cómo yo soy capaz de manejar mi cuerpo, que tienen, por ejemplo, los deportistas, los acróbatas, y luego el cómo utilizo mi cuerpo para hacer algo útil con él. Un gesto, un movimiento, por ejemplo, es el tipo de inteligencia que usa un cirujano cuando está operando. Aspectos biológicos. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio al lado opuesto. En los diestros se suele situar en el hemisferio izquierdo y en los zurdos en el hemisferio derecho. Capacidades implicadas. Capacidad para realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo manual y equilibrio. Esta es una inteligencia que se puede manifestar por la gente que le gusta mucho hacer deporte, que saben bien utilizar sus manos. Un artesano, por ejemplo, gente que le gusta hacer manualidades, hacer maquetas, utilizar las manos para hacer diversas cosas. Habilidades relacionadas. Utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Estos archivan información con memorias corporales. Un kinestético cuando te esté narrando una vivencia te dirá, ¿recuerdas cuando fuimos a tal sitio y hacía frío? O por lo contrario, ¿no recuerdas el calor que teníamos? Archivan la información con memorias corporales. ¿Y qué profesiones se les asocia? Las profesiones que se asocian a este tipo de inteligencia pueden ser bailarines, escultores, actores, deportistas, modelos, entre muchas más. Ahora, inteligencia naturalista. Es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza. La inteligencia naturalista es la que nos permite detectar, diferenciar y categorizar todo lo relativo al entorno, al cuerpo humano y a la naturaleza, como el suelo, el cielo, el paisaje, las plantas, los animales. La capacidad para poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular ese tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Esta es la adición más reciente de la teoría de Garden. Fue añadida después del estudio original de las inteligencias múltiples. Y él consideró importante poner esta teoría porque se trataba de una inteligencia esencial para la supervivencia del ser humano o de cualquier otra especie. Se dice que estas personas son muy conscientes en su entorno y están enfocados en temas como botánica, zoología, biología. La biología son quienes más la han desarrollado.
ese tipo de inteligencia, los humanos están más unidos a la naturaleza y a menudo están interesados en nutrir, explorar el mundo sobre otras especies. ¿Y qué profesiones se les asocia? Pues pueden ser veterinarios, jardineros y biólogos. Inteligencia interpersonal. Es la información que recibimos de afuera. Es la habilidad que tenemos para relacionarnos con las otras personas. El aprendizaje es la mejor herramienta que usamos para aprender infinitas cosas y para resolver problemas. La inteligencia interpersonal se va a relacionar con el aprendizaje, con el cognitivo social y con la regulación. ¿Por qué con el aprendizaje? Que es a través de la inteligencia. Porque la inteligencia es la capacidad de convertir información en bruto en conocimientos útiles. La transformamos. Cognitivo social, porque es la habilidad que nos permite interactuar con nuestros pares de manera sociable. Eso quiere decir que vamos a identificar emociones, vamos a desarrollar una escucha activa, vamos a poder resolver problemas y sobre todo vamos a ser empáticos al querer saber lo que piensa el otro. Y es porque surge un interés por la otra persona. Si no surge ese interés, quiere decir que no hay un cognitivo social. Regulación nos permite modular emociones y conductas. A través de ello, vamos nosotros a superar obstáculos. Vamos a poder ser resilientes, vamos a poder ser asertivos. Nos vamos a poder expresar de manera correcta en el mundo que nos relacionamos. Se utiliza mucho la metáfora del semáforo, que es parar, pensar y actuar. Y es que de esta manera le enseñamos a nuestro cerebro a regular. ¿Qué estudios o ocupaciones se desarrolla en la inteligencia interpersonal? Son muchas. Aquí solamente tenemos 3 ejemplos. Los médicos, los psicólogos y los docentes. Los médicos, ¿por qué? Porque el médico va a desarrollar una habilidad científico-social. Va a estar en constante comunicación y acercamiento con su paciente. Le va a dar un tratamiento, lo va a cuidar, le va a determinar estrategias, lo va a asistir. Los psicólogos. La psicología hoy en día se utiliza en diferentes ámbitos para conocer el comportamiento de las personas. Y es porque los psicólogos les van a dar herramientas para poder desarrollar o para poder superar sus problemas. Los psicólogos, la psicología, busca mejorar la calidad de vida de las personas. Los docentes tienen la capacidad de poder entender a los estudiantes y darles estrategias para desarrollar un aprendizaje significativo. Escuchan a otros y reconocen a las diferentes personas y que cada persona tiene distintas capacidades. En conclusión, las personas que desarrollan la inteligencia interpersonal son aquellas que pueden trabajar en equipo, son aquellas que se sienten cómodas trabajando con las demás personas, les gusta escuchar a otros y sobre todo saben resolver conflictos o tratar con personas difíciles. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de uno mismo, es ser consciente de tus emociones, son tus creencias y tus pensamientos que te llevan a la motivación. Mediante la inteligencia intrapersonal conoces qué te gusta o qué no te gusta. Te vas a marcar metas a corto y a largo plazo, conociendo y siendo consciente de tus capacidades, sin la intervención ni tomar en cuenta el pensamiento o las ideas de las otras personas. ¿Qué características se presentan en la inteligencia intrapersonal? Se dice que son introvertidos, les gusta más o prefieren estar solos, pero eso también nos lleva a un conocimiento de sí mismo, a tener un pensamiento crítico y un pensamiento analítico, reconociendo y siendo conscientes de sus habilidades y sus debilidades. Analizan constantemente y siempre están en un profundo análisis y en un profundo análisis de sus ideas y de sus teorías para llegar a establecer sus principios. ¿Por qué se dice que son perfeccionistas?
porque se establecen logros y metas de alto nivel, porque se sienten capaces de hacerlos y también les permite llevar un registro de todos sus pensamientos, sus emociones en un diario personal. ¿Por qué son egoístas? Porque al estar en una profunda reflexión parecen ser egoístas, pero esto también los lleva a automotivarse y conocer las razones que los llevan a esta motivación. ¿Por qué se dice que son determinados? Porque tienen la capacidad de poder tomar decisiones por sí mismos sin la interferencia de otras personas. ¿Qué habilidades se presentan en la inteligencia intrapersonal? Son muchas, pero aquí algunas. Suelen ser totalmente autodisciplinados, tienen un elevado autocontrol, siempre están meditando o reflexionando también por ellos mismos sobre su vida, siempre están ubicados en el presente y siempre se establecen metas y prioridades personales. En conclusión, las personas que desarrollan inteligencia intrapersonal conocen sus habilidades y motivaciones y saben de lo que son capaces de realizar. Saben lo que quieren tanto en su trabajo como en sus estudios y en su vida personal. Y sobre todo, toman decisiones que los llevan a lograr sus objetivos. Gracias.